Hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Vamos a continuar con la lectura del libro Junto a Aguas de Reposo. Vamos a iniciar con la lectura del día 26 de enero, que dice más que vencedores. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Por lo general, en un conflicto o en un concurso, la parte derrotada no celebra su derrota. Ellos han sido vencidos, ellos han perdido y con la pérdida viene la amargura y los celos. Pablo nos dice en Romanos que podemos ser más que vencedores. Un granjero de ovejas estaba preocupado por los perros de sus vecinos, los cuales estaban matando sus ovejas. Por lo general, los pastores de ovejas responden a este problema con demandas judiciales, con cercas de alambre de púas o incluso con escopetas. Pero este hombre tuvo una mejor idea. A cada niñito vecino él le dio un corderito o dos como mascotas. A su debido tiempo, todos sus vecinos tenían sus propios pequeños rebaños y comenzaron a amarrar a sus perros. Eso detuvo la matanza de sus ovejas por parte de los perros vecinos. Este hombre resultó ser más que un vencedor. En él no hubo ningún sentimiento de derrota, amargura o enojo. No necesitamos, perdón, Necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo responder a las confrontaciones que no sobrevienen debido a la desconsideración de la gente o simplemente porque a ellos no les importa el disgusto que pueden causarle a otra persona. Tenemos las armas que necesitamos para ser más que vencedores. Usémosla de tal manera que la otra persona también se sienta bien en cuanto al asunto. La victoria más gloriosa que se puede alcanzar sobre un enemigo es convertirlo en un amigo. Oigan, qué bonita historia y qué bonito señor que se le abrió ese entendimiento de decir, voy a darles a mis vecinos un borreguito. Qué bonito. O sea, aquí podemos darnos cuenta de que, o sea, no hay nada mejor que pagar siempre con el bien, porque siempre el bien nos va a ayudar a ser más que vencedores. Y aquí dice que cada uno de nosotros tenemos las armas que necesitamos para ser más que vencedores. ¿Y cuáles son esas armas? Bueno, pues esas armas son aquellas que nos hablan en Gálatas, que nos dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, que no hay ley. Mostrando nosotros esas cosas en nuestra vida, vamos a saber cómo vencer hacia las cosas. Vamos a saber cómo conducirnos, vamos a saber cómo actuar, siempre respetando a nuestro prójimo, porque Dios dice que a Él no le agrada que uno ande en pleitos, que uno ande pues sí, en disgustos y cosas así, no, al contrario. O sea, Dios nos dice el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Y con esas armas nosotros vamos a saber vencer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos gratitud, cuando nosotros mostramos respeto, cuando nosotros mostramos esas buenas obras, la actitud de las personas cambia. Y yo les voy a compartir así brevemente porque no quiero que este video me quede tan largo. Había una situación en una ocasión con un compañero mío, que era compañero de uno de los trabajos. Y en ese periodo de tiempo, había habido una situación complicada con parte del personal, dado a que yo tenía cierta más autoridad allí, como que me veían en poca cosa, será por la edad o no sé qué, porque en ese entonces yo estaba muy chiquilla. Y había comentarios que yo escuchaba como que no les agradaba algunas situaciones y todo eso. Y este muchacho, de ser el que más estaba apoyándome siempre, terminó convirtiéndose en aquella persona que me hacía la vida imposible en el trabajo. Entonces fue una situación muy difícil. Y él y yo teníamos un problema en común, que a los dos nos daba alergia ciertas temporadas del año. Y yo, como, pues no buena persona alérgica, pero así como una buena persona prevenida, siempre lidiaba conmigo mis pastillas, mis gotitas, papel, porque yo sabía que en temporadas de alergias yo la sufría demasiado.
Y en esa ocasión, que les digo que pasábamos precisamente esa situación, que yo me estaba frustrando demasiado porque para mí era difícil sacar el trabajo adelante sin la ayuda de las personas que estaban allí, ¿no? Y esta personita se encargó de hacer que nadie me hiciera caso. Y para mí era muy frustrante porque la que terminaba haciendo el trabajo de ellos era yo y pues eso no era mi responsabilidad. Pero bueno, el chiste es que un día, en una temporada fuerte de alergias, esta persona estaba literal fatal, ojos llorosos, que le escurría la nariz, o sea, no, era una cosa pero horrible, que en serio, pobrecito, yo nomás lo veía que pasaba y pasaba y pasaba al baño por papel, porque era tanto lo que él estaba que, horrible. Si ustedes han tenido alergia o tienen alergia, van a entender el punto de lo que es que a uno le agarre la alergia en plena temporada y no tener nada al alcance que nos pueda solucionar. Bueno, pues yo lo estaba viendo, ¿verdad? Y en mi modo carnal, yo dije, pero había algo a mí que me decía, ayúdalo. Y yo así como que, oye, pero ¿cómo le voy a ayudar después de todo lo que me ha hecho? Pero eso era de que, ayúdalo. Entonces yo agarré mi mochilita, saqué mis pastillas, mis gotas, no me recuerdo, y le hablé a esta persona y le dije, ¿tienes alergia? Sí, me dice, no, muy malo y que no sé qué. Y luego yo le ofrecí, no me acuerdo si eran las pastillas o las gotas, no me recuerdo. Y cuando él ve que yo le ofrezco para solucionar, controlar por lo menos la alergia, no se me va a olvidar que él se quedó como en shock, como diciendo, ¿qué? Y fue muy bonito. Hoy en día digo que es bonito, porque en serio que yo en mi mente, en ese momento, yo decía, no, hombre, no me va a aceptar nada. Mas, sin embargo, él aceptó lo que yo le ofrecí, se le controló la alergia y créanme que no hay una dicha tan mejor que ver un resultado positivo. ¿Saben qué pasó? Que desde ese momento, su actitud empezó a cambiar conmigo. Y allí, o sea, yo dije, ay, ¿qué pasó? Bueno, pues es que Dios obró a través de que yo obedecí la voz de Dios diciendo, ayúdalo. Claro que las cosas en un futuro, pues bueno, ya él ya no volvió a estar ahí trabajando, pero bueno, o sea, yo de que tiempo después de ir me lo encontré en la calle y nos saludamos bien, a lo mejor y no terminamos como, ay, somos mejores compañeros, más sin embargo, o sea, fue bonito ver de que cuando nosotros ayudamos, o sea, que nosotros el mal que nos hacen lo pagamos con un bien, o sea, qué bonito porque Dios siempre nos respalda y Dios siempre se va a encargar de acomodar cada cosa en su lugar. Y créanme que ese día yo tuve una gran enseñanza. Yo tuve una gran enseñanza porque ahí ese día yo aprendí que yo siempre tengo que pagar con bien. A pesar de cómo sea la gente, a pesar de todo, o sea, yo siempre tengo que pagar con bien. Y esto me ha hecho recordar esta historia. Y créanme que eso ya hace como un chorro de años que pasó. Yo creo ya van como unos, no sé, unos 7, 8 años tal vez de ese suceso. O sea, y créanme que qué bonito porque son cosas que se nos quedan marcadas en nuestra vida y que nos ayudan a crecer. Pero bueno, vamos a continuar. Se llama ¿Habrá alguien a quien no puedo perdonar? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Un soldado turco había golpeado a un prisionero cristiano hasta dejarlo medio consciente. Mientras le daba otra patada, el soldado exigió, ¿qué puede hacer tu Jesús por ti ahora? El cristiano respondió tranquilamente, Él puede darme fortaleza para perdonarte. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él respondió a los insultos y burlas de los sanguinarios que le escupían, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando alguien nos maltrata? ¿Acaso amamos hasta el punto que Cristo nos manda en Juan 15, 12 y 13, como Él nos ha amado? ¿Acaso oramos por aquellos que nos tratan con desdén? Jesús oró por sus acusadores, los amó y los perdonó. Tenemos que perdonar a los demás si deseamos ser perdonados. Como Jesús dice en Mateo 6:15,
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Si sufres a consecuencia de la injusticia de un hombre malo, perdónalo, porque para que no haya dos hombres malos. Oigan, qué bonito este. Y si se pueden dar cuenta, es parecido al que acabamos de leer. Y precisamente en el devocional que subí ayer, precisamente, o sea, tocamos estos temas. Y qué bonito, qué bendición, porque sin duda alguna Dios nos está hablando. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar, nos quedamos más tranquilos. O sea, cuando nosotros aprendemos que tenemos que amar al prójimo, nuestra vida es diferente. Y cuesta amar al prójimo, cuesta perdonar las ofensas que nos hacen, cuesta perdonarnos, pero si nosotros queremos ser perdonados por Dios, tenemos nosotros primero que aprender a perdonar. Y créanme que esto es muy, muy bonito, la verdad es algo que es un gran ejemplo, una gran enseñanza que Jesús nos deja, que nos amemos unos a otros. Y yo de un tiempo acá lo he dicho, o sea, si Dios perdonó a todos, incluso a nosotros, por todo eso que Él pasó, si Jesús mismo perdonó incluso a aquellos que lo acusaban, a aquellos que murmuraban, a aquellos que lo escupían, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar una ofensa pequeña? Es importante que esto como creyentes lo reflexionemos. El siguiente dice, ay, espérenme, me pasé. Ah, no, sí. El siguiente dice, los que querían ser discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. El Evangelio, como se presenta hoy en la mayor parte del cristianismo, es un evangelio fácil. Algunos libros son escritos insistiendo que si Jesús es Salvador, entonces tiene que ser Señor. Otros escritos para refutar semejante posición severa al enseñar que debido a que la salvación es gratuita, no trae ningún requisito o compromiso. Hacemos bien en preguntar, ¿qué dicen las Escrituras? Por razones desconocidas, el hombre a que se refiere nuestra lectura bíblica quería seguir a Jesús. Tal vez él había escuchado acerca del pan gratuito, distribuido a los 5,000 personas en el capítulo anterior. Jesús le recordó que los verdaderos seguidores tienen que estar dispuestos a soportar las vicisitudes de la pobreza. Muchos cristianos soportan la pobreza a causa de la persecución y el exilio. Otro personaje a quien Jesús llamó a predicar el reino de Dios reveló su renuncia con su actitud de después que mi padre muera yo. Quizá a su padre no le agradaba la idea de que su hijo fuese un discípulo de Jesús, y mucho menos que fuese un predicador. La tercera persona que quería ser seguidor de Jesús tenía cosas buenas que decir sobre seguir a Jesús, pero reveló dónde se encontraba su corazón con su pedido de deja que primero vaya. La respuesta de Jesús a estos tres aún es válida. El arado del Evangelio no arará adecuadamente si el que está arando espera algo fácil, si tiene miedo de los que los otros puedan pensar, o si permite que algo tenga prioridad sobre el deseo de seguir a Cristo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Oigan, qué bonito porque es un gran enseñanza que se nos deja de que realmente la vida cristiana no es fácil. O sea, ser seguidor de Jesús no es fácil. Siempre hay un precio que pagar. Muchas veces uno piensa de que uno como cristiano, uno como creyente, uno ya tiene la vida solucionada porque pues, Jesús es el dueño de todo, Dios fue el que creó todas las cosas y nuestra vida va a ser perfecta, pero no. El camino de Dios cuesta, la salvación cuesta, sí, la salvación la tenemos gratis, la salvación la conseguimos solamente a través de una oración de arrepentimiento y con eso tenemos la salvación, pero mantener la salvación nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer sacrificios. Yo les decía a los muchachos en Julimes el otro día, les decía, tenemos que hacer sacrificios de renunciar a mi propio yo. Tenemos que hacer sacrificios de renunciar a mis gustos, renunciar incluso a mi familia, a mis amistades. Si ellos me alejan de Dios, tengo que renunciar a ellos. Claro, en el caso de la familia, tengo que respetar a mis padres, tengo que respetar a mi familia, pero si ellos impiden que yo busque a Dios, yo tengo que poner mis límites. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y si ellos quieren perder su vida, ellos le van a entregar cuentas a Dios. A mí me corresponde cada día
rendir cuentas a Dios cada día, orar por aquellas personas que están siendo de tropiezo para mi vida, porque dice la Biblia dice que aquel que deja padres, que deja hermanos, que deja todo aquello, dice que en Dios es recompensado. O sea, dice que con todo Dios nos recogerá, con todo Dios nos va a ayudar, porque créanme que para Dios lo primero es que nosotros seamos salvos. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, o sea, eso tiene que ser presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que si realmente queremos ser discípulos, si realmente queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que pagar un precio. Y ese precio que tenemos que pagar es renunciar al pecado, renunciar a la maldad, renunciar a todas esas cosas que nos alejan de Dios y comenzar a vivir una vida íntegra, una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Y es difícil porque más si eres joven, se te presentan muchísimas cosas a tu alrededor, se te presentan luchas, se te presentan pruebas, se te presentan tentaciones, más sin embargo, o sea, Dios quiere que nosotros sigamos su camino. Créanme que para llegar al cielo tenemos que ir por un camino angosto, tenemos que ir por un camino difícil que nos va a tocar escalar muchísimo más allá, más sin embargo es algo que en un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, digamos, Señor, gracias porque a través de todo eso, cada sacrificio, todo eso que luché por llegar hasta aquí, ha valido la pena. Y créanme que eso es lo más importante. O sea, no es fácil, pero lo importante es no rendirse, que nuestra mirada siempre esté fija en la meta que es Dios, para que ya sea que Cristo venga por nosotros o que Cristo nos llame a cuentas, nuestra alma puede estar segura de que si partimos de esta tierra pasamos a estar en la gloria de Dios. Créanme que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar. El otro dice, gracia en el desierto. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jeremías 31:2. Nos encontramos en un viaje a través de la vida. Apreciamos los momentos en que nuestra caminata nos lleva a través de valles fértiles y exuberantes donde la vida es agradable y gratificante. Sin embargo, cada cristiano viajará a través de un desierto, un tiempo difícil de aflicción y tribulación que prueba el alma, sentimientos de soledad, desánimo, duda, angustia o confusión pueden acompañar estas experiencias del desierto. Por lo general, entramos en un desierto sin conocer sus confines. Probablemente nunca lleguemos a conocer completamente los propósitos de Dios al llevarnos a través del desierto. El desierto puede incluso no tener nombre. Puede ser una travesía que al parecer nadie ha viajado antes. Oh alma enferma del desierto, cobra ánimos. Hay gracia en el desierto. No tienes que sucumbir ante la presión y convertirte en una de las estadísticas esqueléticas que quedan en el camino a través del desierto. Tu Salvador está contigo en este momento. Aunque Él puede, por razones que solo Él conoce, parecer estar alejado de tu vista, Él ha viajado este camino antes que tú, y su gracia es suficiente para el momento. Él lo prometió. Depende de ella, pero por entero. Su gracia te hará atravesar este desierto de manera triunfante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Él tiene gracia para mi necesidad, yo tengo necesidad para su gracia. Oigan, qué bonito, porque sí es cierto, es lo que les digo, la vida cristiana no es fácil. Hay un precio que se tiene que pagar, hay para uno crecer espiritualmente, para uno madurar, uno tiene que pasar por procesos. Y muchas veces Dios nos lleva por desiertos que no nos gustan, pasamos por procesos duros que nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos sentimos desanimados, nos sentimos desalentados, queremos renunciar a todo, sentimos dolor, hay tanta angustia en nuestro corazón y parece que Dios no está con nosotros, parece que Dios no nos da fuerza, parece que Dios no nos escucha, parece que Dios nos ha abandonado. Pero es allí donde el carácter se forja en nosotros, es allí donde Dios nos muestra su gracia, nos muestra su amor, de que aún en medio de esas tribulaciones Dios siempre está al cuidado, al pendiente de nosotros. Y esto me hace recordar mucho a Job, porque en la historia de Job, si ustedes conocen a Job, bueno, conocen la historia, ¿verdad? Si ustedes conocen la historia de Job, Job fue un hombre que lo tenía todo, y que de un momento a otro Dios permitió que Job pasara por tantas cosas que lo hicieron perder todas las posesiones que él tenía,
pasó por una situación tan dura que él se quedó sin hijos, o sea, él se quedó sin nada, él se quedó o incluso hasta enfermo, casi a punto de morirse, y en todo eso Job siempre decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a pesar de todo eso, a pesar que su misma esposa le decía: maldice a tu Dios y ya muérete, o sea, yo me imagino a la esposa, a mí eso es algo que siempre me da mucha risa, porque yo me imagino a la esposa toda desesperada de ver a que su pobre esposo estaba todo ya moribundo, y a ella se le hacía fácil que renunciara y ya que se diera por vencido, mas sin embargo, él estaba allí confiando en que Dios tenía el control, en que Dios un día lo iba a socorrer, en que Dios lo iba a ayudar, le iba a dar nuevas fuerzas, y que sí, él pasó por momentos difíciles, a lo mejor él también estuvo pasando momentos de depresión, de decir: no, hombre, Señor, es que ¿por qué sigo siendo fiel a ti por todo esto que me está pasando? Mas sin embargo, en sus momentos más críticos, Job reconoció la voluntad de Dios. Job reconoció el poder de Dios, y fue allí cuando Job reconoció todo el poder de Dios que Dios nuevamente lo levantó, y no nada más lo levantó, sino que dice la Biblia que Dios le dio el doble de lo que tenía. Dios le dio una nueva familia, Dios le dio un nuevo ganado, Dios le dio de todo, y a tal punto de que Job no solamente se restableció a lo que era antes, sino que Job tuvo mucho más. Y esto, créanme que eso hace Dios con nosotros. Para nosotros poder crecer en el camino de Dios, vamos a pasar por procesos difíciles, vamos a pasar por cosas duras. Mas, sin embargo, tenemos que estar confiados en que Dios está con nosotros, aunque no lo parezca. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, porque el amor de Dios es infinito. Y Él siempre nos va a ayudar a seguir adelante. Lo único que tenemos que hacer es esperar el proceso y confiar en que Dios tiene el control, y fortalecernos cada día en Él. Que aunque estemos orando y no sintamos la presencia de Dios, seguir orando, seguir clamando, porque en su momento Dios nos va a levantar, Dios nos va a hacer brillar, y Dios se va a encargar de que nuestra vida sea cambiada, sea superada, sea transformada, y un día podamos recordar esa situación y digamos: Señor, gracias porque tú ahí en medio de todo, tú ahí estuviste conmigo, porque tú ahí en medio de esa situación, tú me levantaste, porque tú ahí en medio de ese dolor, tú ahí me fortaleciste, porque a pesar de todo ese tiempo que yo batallé, hasta aquí tú me has traído. Porque créanme que Dios se encarga de bendecirnos aún en las situaciones difíciles. Y bueno, pues yo espero que estos devocionales que se leyeron en este día hayan sido de bendición para su vida, como lo fueron para la mía. Y pues vamos a finalizar con una oración. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder permanecer, Señor, en tu camino. Señor, pedimos que nos ayudes para que cada día nuestra confianza pueda ser fortalecida en ti, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestros pasos, Señor, en tu camino. Ayúdanos a confiar, Señor, incluso en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, de tribulación. Ayúdanos a confiar que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a que tengamos fuerza, Señor, para seguir adelante, y seas tú dándonos gracia, sabiduría, Señor, y seas tú quien nos enseñe cómo debemos conducirnos en el día a día, Señor. Tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a valorar ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme en un nuevo video. Nos vemos el día de mañana, con el favor de Dios, con un nuevo video. Bendiciones.